Ahí está. Bueno, cuando quieran. Bueno, arranco nomás. Se escucha bien todo porque por ahí yo me mando a hablar y no sé. Perfecto, no, te escuchamos bien y se ve perfecto. Bueno, entonces, el TP hoy, o el TP que nos toca hoy es sistema genital femenino. Es un TP súper importante para todo, básicamente, así que nada, es súper tomado, además es importante para la vida. Así que nada, presten atención, además está bueno. Bueno, justo encima somos poquitos, pero bueno. Eh, ok, ¿cómo está compuesto el sistema genital femenino? Vamos a tener órganos genitales internos y órganos genitales externos. Respecto a los órganos genitales internos, vamos a tener ovarios, trompas uterinas o trompas de falopio, útero y vagina. Y respecto a los órganos genitales externos, vamos a tener vulva y glándulas mamarias. En la clase de hoy vamos a ver preparados histológicos de ovario, trompas, útero y glándulas mamarias. Y de vagina vamos a ver un preparado citológico que es el extendido vaginal. Está bueno este cuadrito, lo saqué creo que del Brusco, porque como que resume toda la histología de los órganos genitales internos. Así que nada, si tienen el libro, chusmenlo porque está bueno y es como un resumen muy visual. Ok, de esto rápido, después vamos a volver sobre este tema más adelante, pero para que sepan que el sistema genital femenino está regido por un ciclo hormonal, que es el ciclo sexual femenino. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que está regido por un ciclo hormonal? Es que va a tener un conjunto de cambios estructurales y funcionales que van a darse en respuesta a estímulos hormonales a lo largo de un determinado periodo de tiempo, o sea, es un ciclo, y luego vuelve a empezar. Entonces, este periodo de tiempo van a ser, se estandariza en 28 días, pero bueno, claramente es variable. Y si bien todos los órganos del sistema genital femenino van a tener ciertos cambios en respuesta a este ciclo, digamos, a las variaciones hormonales, vamos a tener dos órganos en los cuales los cambios estructurales y funcionales van a ser tan importantes que van a hacer a la función del órgano, digamos, que los tenemos que conocer completamente y que son en el ovario, a lo que vamos a llamar el ciclo ovárico, o sea, el ciclo sexual femenino en el ovario lo llamamos ciclo ovárico, y en útero, al cual vamos a llamar ciclo menstrual. Bueno, entonces arrancamos ya con lo que serían las gónadas femeninas, que son los ovarios. Los ovarios tienen función gametogénica, o sea que es la función obvia, básicamente generan las gametas femeninas, los ovocitos, y endócrina, que son, bueno, justamente actúan como glándulas endocrinas también, liberando principalmente estrógeno y progesterona, o sea, en realidad liberan una gran cantidad de hormonas, pero lo que ustedes tienen que asociar inmediatamente con ovario es estrógeno y progesterona. A nivel histológico se trata de un órgano macizo que va a estar recubierto por un epitelio que vamos a llamar epitelio superficial. Antes creo que se lo llamaba epitelio germinal y por ahí en algunos libros o no sé, papers lo pueden llegar después, viejos, pueden llegarlo a encontrar así porque se creía que de ahí venían las gametas, pero bueno, hoy se sabe que no y se lo llama epitelio superficial. Pero por las dudas, sépanlo. El epitelio superficial es un epitelio cúbico simple que subyacente tiene una túnica o una capa que se denomina falsa luginia. Falsa porque es un guiño a la luginia que está en el testículo, la van a ver la clase que viene, y va a estar compuesta o va a estar formada por un tejido conectivo denso no modelado avascular. Por debajo de la falsa luginia tenemos una corteza que va a tener el elemento funcional del órgano, que son los folículos o derivados de folículos, ya van a ver a qué me refiero con esto. Y en la porción más interna, más central, tenemos una médula que, digamos, no tiene ninguna característica particular, o sea, es tejido conectivo colágeno-laxo, está muy vascularizada, muy inervada y tiene algunas como haces de músculo liso. Pero no hay nada muy particular más allá de la ausencia de folículos. Entonces, este esquemita me pareció que estaba bueno porque nos muestra básicamente todo lo que podemos llegar a encontrar en un ovario, en un preparado ovario. Y también está bueno para explicar un concepto que por ahí, no sé, es complicado, que es que nosotros en un mismo preparado de ovario podemos llegar a encontrar, vamos a encontrar folículos en distintos estadios madurativos. O sea, en un mismo preparado vamos a tener folículos en un estadio muy primitivo y folículos bastante desarrollados. Y además, otro concepto que también es importante es el que vamos a encontrar una gran cantidad de folículos atrésicos. Y acá un parate que por ahí es más fisiológico, pero que está bueno para que entiendan cómo funciona el órgano, que es que las mujeres nacemos con un pool de ovocitos, o sea, nacemos con un número fijo de ovocitos o sea, nacemos con el máximo de ovocitos que vamos a tener en nuestra vida, y este número va a ir disminuyendo a medida que vayamos ovulando. O sea, nosotros nacemos, por ejemplo, con creo que son 600.000 ovocitos, una cosa así, y a lo largo de la vida fértil únicamente vamos a ovular 400. El resto de los ovocitos van a ir a 13. Nosotros, digamos, en cada ciclo ovárico reclutamos
más o menos 20 ovocitos, de los cuales uno solo generalmente va a ser el ovulado, y el resto van a ir a atresia. O sea, atresia se refiere a degeneración. O sea, el ovocito hace apoptosis y los folículos sufren degeneración. Entonces, por eso, en casi todos los preparados de ovario que veamos, vamos a encontrar una gran cantidad de folículos atrésicos, porque la mayoría de los folículos con los que nosotros nacemos eventualmente van a atresia. Solo 400 de los 600.000 van a ser, o se espera que sean ovulados. Después también podemos encontrar otro tipo de estructura, que es el cuerpo lúteo, que es, o sea, no lo vamos a encontrar en todos los preparados de ovarios, sino en los cuales, en los que ya se produjo un ciclo ovulatorio. Todos estos conceptos se van a cerrar después cuando veamos bien ciclo ovárico. Que bueno, básicamente el cuerpo lúteo es el remanente, o lo que queda de aquel folículo que fue ovulado. O sea, se ovula el ovocito, y lo que queda del folículo forma el cuerpo lúteo. Y finalmente el cuerpo lúteo puede, o sea, si no hay embarazo, va a degenerar en cuerpo blanco, cuerpo albicans. Todos estos conceptos los vamos a volver a ver, pero aunque por ahí es complicado entender el preparado, así que está bueno que ya se vayan haciendo una imagen. Entonces, en corteza ovárica... Julián, sí. antes que te vayas de ahí del esquemita ese, el concepto de la atresia, chicos, y de lo que se acaba de decir Juli, del pool con que las mujeres nacen de ovocitos, que solo algunos de ellos se van a ovular, es súper importante y tiene unas consecuencias tremendas en la salud, digamos, obviamente femenina, pero de toda la población, porque todos venimos en algún momento de algún ovocito que anduvo por ahí, ¿no? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que pensar es del pool de ovocitos que hay, se larga una maratón, en cada ciclo se va alargando una maratón de una serie de folículos. ¿Vieron una maratón? ¿Sí? Pero vieron que la maratón la gana uno solo, ¿no? Después está el segundo, el tercero, bueno. Acá el único que se ovula es el que ganó la maratón. Porque además ese que ovula inhibe al resto, ¿sí? Entonces, imagínense una maratón y solo uno de ellos va a terminar siendo ovulado. Todo el resto van a la atresia. O sea, hay mucha cantidad de folículos atrésicos, ¿sí? Y son estructuras que quedan remanentes. ¿Quedan forever? ¿Quedan para siempre? No quedan para siempre, porque después vienen macrófagos y los fagocitan, etc. Entonces ustedes van a ver, en cualquier preparado de ovario, van a ver algunos folículos atrésicos, pero no todos los que habría. Si de 600.000 menos 400, no se hagan ustedes la cuenta, pero debería estar lleno el ovario, pero no está lleno de atrésicos, ¿sí? Quedan algunos atrésicos, quedan por ahí dando vueltas. Una vez que el que ganó la maratón se ovula, o sea, se va el ovocito, queda ese envoltorio que se transforma en el cuerpo lúteo. ¿Se entiende? Y como nada en la naturaleza está porque sí, ese cuerpo lúteo se encarga después de secretar progesterona, que es súper importante para la segunda etapa del ciclo. Insisto con otra cosa, ciclo sexual femenino para nosotros dura 28 días. Acá alguna de ustedes me va a decir, ay, pero 35, ay, pero 28, ay, pero 27. No, para nosotros es estándar 28 días, y para nosotros es estándar la ovulación al día 14, y la menstruación es estándar entre el 1 y el 5 o el 1 y el 7. ¿Sí? Esos son nuestros parámetros estándar, ¿sí? Media poblacional, media de la población. ¿Está? Después, si haces una encuesta, nada, probablemente la minoría te caiga ahí, porque entre los extremos siempre el promedio queda un poquito más en el medio, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, conceptos súper importantes, sean médicos, sean enfermeros o para la vida, todos los conceptos que vamos a ver hoy. Y nosotros necesitamos que además, en fotos del microscopio, ustedes identifiquen todas estas estructuras que vamos hablando, ¿sí? Si ustedes agarran un ovario entero, nosotros tenemos ovarios de gatos, de castraciones de gatas. En la cátedra, si ustedes agarran un ovario entero, ven cosas, ven todo lo que les estamos hablando, simultáneamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá ustedes van a ver fotos de algunas cosas por separado. Pero cuando vayan a Pato, si ven un ovario entero, van a encontrar todo, ¿sí? ¿Ok? Me A callo. mí me quedó la duda de la atresia. Sí. ¿Es un estadio o es como o se ubican en una región determinada del ovario? Imagen mental tuya, no se ubican en una zona limitada. Okay. Imagen mental es una maratón, ¿sí? El primero gana, todo el resto se van a la atresia, ¿sí? Sufren un proceso de apoptosis que termina siendo atresia. Quedan folículos atrésicos que duran un par de meses hasta que son completamente eliminados. Entonces vos los podés llegar a ver. El proceso de la maduración folicular es como que se inicia muy en el borde, en la corteza, después se meten un poquito para adentro, y cuando van a hacer el folículo terciario de De Graaf, que es el que está previo a ser ovulado, vuelven a la superficie, ¿sí? Es como que dentro de la corteza bajan un poco y vuelven a subir. Por lo tanto, los atrésicos generalmente los vas a encontrar como un poco más abajo,
Pero esos son detalles si estuviera sentada en un microscopio, que por ahí nos importa, porque acá lo que te vamos a mostrar es una foto que va a tener un atrésico, por ahí va a tener un secundario, un folículo secundario, etc. Ahora los vamos a ir viendo, no se preocupen, ¿sí? Pero esa es la idea. Pero yo quería que mentalmente, fisiológicamente, piensen en ese ejemplo de la maratón, que es el que mejor se me ocurre. ¿Quién gana? ¿Por qué uno gana y el resto no? Porque depende de la cantidad de los receptores de FSH. ¿Se acuerdan la hormona folículo estimulante de la hipófisis que vimos la semana pasada? Que el hipotálamo le dice a la adenohipófisis, che, secretá FSH. Bueno, la FSH en el organismo femenino tiene impacto en la maduración folicular, ¿sí? Y quien tiene más receptores de FSH es el que gana la maratón. ¿Ok? Pero ahora vamos a conectar todo eso un poco más prolijamente con Julio. Ok. Bueno, entonces, en la corteza ovárica vamos a poder encontrar todas las estructuras que veníamos hablando. Por un lado, folículos ováricos, por otro lado, folículos atrésicos, y también podemos encontrar lo que es el cuerpo lúteo. Entonces, primero vamos a hablar de lo que serían los folículos ováricos. Los folículos ováricos, bueno, van a ir madurando, o sea, van a ir creciendo en tamaño y van a ir adquiriendo distintas estructuras, pero a rasgos generales, digamos, todos tienen estas dos cuestiones que les voy a nombrar ahora, o sea, todos tienen claramente un ovocito, porque es a partir del cual se arma el folículo, que va a oscilar entre los 25 y los 250 micrones, o sea, más grande cuanto más desarrollado esté. Se trata de una célula que tiene un núcleo que puede ser central o excéntrico, también dependiendo del estadio madurativo, de cromatina laxa, con nucleolo evidente, y el citoplasma es generalmente acidófilo pálido, se va a ir haciendo cada vez más pálido porque va desarrollándose cada vez más el retículo endoplasmático liso. Alrededor del ovocito vamos a tener células epiteliales, que también lo mismo, van a variar en cuanto a su morfología y en cuanto a sus estratos, pero siempre va a estar rodeado por un conjunto de células epiteliales, o sea, por un tejido epitelial, y rodeando este tejido epitelial vamos a tener tejido estromal, que por ahí se va a ir haciendo más evidente quizás a partir del folículo primario multilaminar, que bueno, básicamente son células con morfología similar a fibroblastos, etc. Y a partir de ahí se va a desarrollar después lo que vamos a conocer como la teca. Pero bueno, son conceptos que van a ir viendo más adelante. Bueno, para que tengan en cuenta más o menos cómo es la estructura, cómo es el patrón histológico, si se quiere, de los folículos ováricos. Fíjense, acá tenemos un campo de lo que sería la corteza del ovario. O sea, en la porción más periférica se puede ver este epitelio superficial que yo les decía, que es un epitelio cúbico simple. Por debajo inmediatamente tenemos como toda esta, como una franja que no tiene folículos, que tiene una tinción acidófila intensa, que es la falsa leuquinia. Y ya por debajo tenemos todo lo que serían los folículos en distintos estadios madurativos. Fíjense que en la porción más periférica tenemos estos que son bien, o sea, están en un estadio muy primitivo de maduración, o sea, son bien pequeños, y ya hacia la porción más central vamos a empezar a tener estructuras más grandes. Igual, bueno, en esta imagen justo no hay estructuras muy desarrolladas, pero fíjense más o menos cómo se organiza todo este proceso. Y acá en esta imagen está buena porque se puede hacer bien lo que es la distinción de la corteza y la médula. Como yo les dije, la médula no tiene nada muy relevante, digamos, pero es importante que puedan hacer la diferencia entre lo que es la región de la corteza y la médula. O sea, la región de la corteza es la que tiene folículos, y la región de la médula, tejido conectivo laxo con muchos vasos, que también se pueden ver acá. Y bueno, es más pálida justamente porque no tiene folículos, tiene menos concentradas, menos celularidad, menos concentradas las fibras, porque es bien laxo el tejido conectivo. Ok, entonces, respecto a la clasificación de los folículos ováricos, vamos a tener una primera gran clasificación en preantrales y antrales. O sea, el criterio de clasificación es justamente si tienen o no antro, que es una estructura que ahora van a ver en las siguientes imágenes. Respecto a los preantrales, vamos a tener primordial, primario, que puede ser uni o multilaminar, y primario vesiculoso, también se llama secundario. Respecto a los preantrales, son los más inmaduros, tienen menor tamaño, y una característica particular es que no se maduran, digamos, gracias a las hormonas hipofisarias, sino que lo hacen mediante factores parácrinos que liberan las células estromales de la propia corteza, como por ejemplo factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces son bastante independientes de hecho, de las hormonas hipofisarias. Sobre todo los primeros estadios, ya el primario vesiculoso o secundario empieza a expresar receptores de hormona luteinizante y de hormona folículo-estimulante, o sea, de FSH y de LH, es como medio un híbrido entre los dos. Y luego tenemos los antrales, que ya presentan, o sea, ya son dependientes de las hormonas hipofisarias, que presentan justamente un antro, por eso de ahí su denominación, y vamos a tener secundario antral, o el antral propiamente dicho,
y el maduro, que recuerden que por ciclo es 1 generalmente, o también terciario de Graf, que bueno, es el que va a ser ovulado. Si me siguen, o sea, si tienen alguna duda o algo, pregúntenme, porque por ahí voy rápido, y nada, es un tema importante, así que párenme. Entonces empezamos con los preantrales, que son los más inmaduros, vamos a ir de los más inmaduros a los más maduros. Tenemos, se encuentran en la región bien periférica de la corteza, y son estas estructuras que vamos acá a ver. Chusmeen lo que es el esquema y hagan como la analogía con la imagen, con la microfotografía que vemos. Tenemos el ovocito, que tiene un núcleo grande de cromatina laxa, con núcleo evidente, que generalmente se encuentra excéntrico. Tenemos un citoplasma acidófilo medio pálido, y está rodeado por un epitelio plano simple, que se van a llamar epitelio folicular o epitelio de células foliculares. El ovocito tiene entre 25 y 30 micrones. Entonces, folículo primordial es el ovocito rodeado por un epitelio plano simple. Ya un poco más interno, igual seguimos en la porción bien externa de la corteza, vamos a tener folículo primario unilaminar. Principalmente, el ovocito, bueno, va ganando más tamaño, el núcleo se hace un poco más central, el epitelio plano simple de células foliculares pasa a ser un epitelio cúbico simple, también se lo denomina células foliculares, y entre el ovocito y el epitelio cúbico simple vamos a tener esta membrana que se ve que estoy ahí como rebordeando, que es acidófila. Es acidófila y además es paz positiva, porque está compuesta por glicoproteínas y por glucosaminolicano, que es justamente la membrana pelúcida, que es, o sea, se empieza a ver acá, se va a ver en todos los folículos de ahora en adelante, y es bastante característica de este estadio, que es el folículo primario unilaminar. Juli, antes que te vayas de ahí, Sí. insisto con una cosa, gente. Lo que están viendo, a ver si lo puedo marcar, eso que están viendo ahí, eso es el núcleo. Perdón. ¿De acuerdo? Ok. espera que borro. Quédate ahí, quédate. Eso es el núcleo. ¿De acuerdo? Fíjense el tamaño enorme que tiene. Y ahora voy a marcar el borde del citoplasma. Ese es el borde del citoplasma. ¿Sí? O sea, el ovocito es una célula tremendamente grande. Tan grande, si ustedes la comparan con algunos fibroblastos que hay alrededor, o musculares lisas que hay por alrededor, fíjense que el tamaño del núcleo, ¿sí? Esto es el núcleo. ¿Me siguen? Es súper grande y a veces les da mucho lugar a dudas. Porque ¿se acuerdan eso que vimos muy al principio? Esperen que saco el coso. ¿Se acuerdan de eso que vimos al principio? De que uno podía cortar un huevo duro y no verle la yema, ¿sí? Y por eso no iba a salir corriendo al super chino de la vuelta a decirle, che, ¿me estás vendiendo huevos sin yema? ¿Ok? Entonces, cuando es una célula tan grande y el núcleo está dentro, siempre está dentro, pero cuando el núcleo está flotando adentro de ese citoplasma, lo que ustedes van a tener es la posibilidad de que solo ver citoplasma, ¿sí? Y eso no quiere decir que ese ovocito no estuviera completo, sino que simplemente el corte no pasó por ese ovocito. ¿De acuerdo? Fíjense esos, por ejemplo, ¿sí? Los que se está marcando Julia ahí. Cuanto más grande es el folículo, incluso está la posibilidad que ustedes no vean al ovocito, ¿sí? Con su corona pelúcida y toda la historia, ¿no? Su membrana pelúcida y su corona radiada, todo. Puede ser que incluso no lo vean, porque es tan grande y el ovocito con sus detalles es tan pequeñito que puede ser que no lo vean porque no lo agarraron en el corte. Entonces, de vuelta, cuando ustedes recorren un preparado de estos o tienen una imagen de bajo aumento como la que se está mostrando Julia ahí, tienen que tener cuidado porque van a ver muchas cosas que no saben lo que son, porque no se ve el ovocito, porque no, con esas tratan de no meterse y van a buscar uno que esté completo para poderlo describir. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, entonces habíamos quedado en el unilaminar. Bueno, ahora nos queda el folículo primario multilaminar. Principalmente, bueno, lo que ocurre es que las células foliculares empiezan a ganar estratos y pasa a ser, digamos, un epitelio como estratificado, que en este caso se llama epitelio de células de la granulosa. Se va a llamar a partir de acá epitelio de células de la granulosa. Bueno, el ovocito claramente cada vez va ganando más tamaño. Fíjense que acá se distingue bastante bien lo que es la membrana pelúcida. Y además, en este estadio empezamos a distinguir la teca como un conjunto de tejido estromal que se organiza como circunferencial al folículo, como si lo estuviera rodeando. Fíjense, tenemos como núcleos que son bien aplanados, de cromatina densa, o algunos fibroblastos que como que se encuentran circunferenciales al ovocito, al folículo, o sea, las células de la granulosa. Por ahí, qué sé yo, es medio complicado de verlo en este estadio, pero ya acá empieza a aparecer y si lo miran con cariño lo pueden encontrar. Bueno, el siguiente
el folículo primario vesiculoso, en el cual, bueno, las células de la granulosa cada vez ganan más estratos, y entre ellas se empieza a formar, o sea, que ellas mismas sintetizan estas vacuolas, que se denominan vacuolas de Cole-Exner, que van a tener glucosaminoglicanos, van a tener factores de crecimiento, y que son los precursores del antro de los folículos centrales, ¿no? Y estos ya empiezan a expresar receptores de LH y FSH. Fíjense, así es como se ve. Tenemos como esta estructura que son las vacuolas de Cole-Exner. Y las células de la granulosa tienen varios estratos ya. Y bueno, ya pasamos a lo que serían los folículos centrales, o sea, la segunda clasificación. Tenemos el folículo secundario antral, o folículo antral propiamente dicho. El ovocito va a encontrarse excéntrico, digamos como empujado hacia la periferia por el antro, que se formó a partir de las vacuolas de Cole-Exner. Va a tener ya 125 micrones, o sea, si antes era grande, ahora es gigante. Fíjense, la membrana pelúcida se nota muy bien. Y respecto a las células de la granulosa, se van a encontrar, o sea, la capa o las dos capas que se encuentran inmediatamente superficiales, inmediatamente suprayacentes al ovocito, forman lo que vamos a llamar corona radiata, están unidas a este mediante microvellosidades que tiene, digamos, a nivel ultraestructural el ovocito, y el resto de las células de la granulosa se van a proyectar sobre el antro, o sea, van a ser aproximadamente 6 a 10 estratos, y también se proyectan sobre el ovocito y corona radiata, formando lo que llamamos el cúmulo óforo, que es como una estructura que incluye al ovocito, la corona radiata y estas células de la granulosa que se proyectan, que lo que va a hacer es principalmente mantener al ovocito como anclado a la pared del folículo y que no quede flotando e inmerso en el antro. Y a esta altura ya podemos ver lo que es la teca interna y la teca externa, que acá tengo una imagen en la cual se ve mejor. Fíjense, respecto a la teca interna, se trata de células que tienen núcleos redondeados de cromatina laxa, son poligonales, tienen citoplasma acidófilo pálido, y ultraestructuralmente tienen retículo endoplasmático liso muy desarrollado, tienen mitocondrias con crestas tubulares, tienen inclusiones lipídicas o de colesterol. O sea, ¿les recuerda esta ultraestructura que les nombré a ustedes algo que hayan visto en la clase pasada? O sea, ¿qué les parece que puede sintetizar cuál puede ser la función de la teca interna? Si alguien está ahí. Producir las células de la granulosa. Las de la teca interna. ¿Cuál puede ser su función si tienen esta ultraestructura? ¿Secretar andrógenos? Sí, o sea, secretan hormonas esteroides. Esta ultraestructura que yo les dije, está muy bien, es la de células sintetizadoras de hormonas esteroides. Y justamente como son células endocrinas, también es una teca, o sea, una región que está muy capilarizada, porque bueno, justamente necesitamos que las hormonas lleguen a sangre. Por último, respecto a la teca externa, se trata justamente de este tejido estromal, o sea, fibroso, podemos encontrar músculo liso, fibroblastos, o algún que otro fibrocito capaz. Entonces, bueno, nada, lo más importante igual, lo que tienen que saber cómo está compuesta cada una, pero la teca interna es bastante importante porque ahora les voy a explicar, más adelante, es elemental para lo que sea la función endocrina del órgano. Pero antes de hablar de eso, quiero que se fijen, o sea, fíjense las células de la granulosa y las células de la teca. Si bien tienen características distintivas, como que comparten también, o sea, ambas tienen citoplasma acidófilo pálido, ambas tienen núcleos de cromatina laxa, tienen de una morfología bastante similar, y se ve que son células que actúan en conjunto en lo que llamamos la teoría de la doble célula. Esto se lo voy a explicar rapidito, por ahí es más teórico, pero está bueno porque sirve para entender bien cómo funciona el ovario, digamos. La teoría de la doble célula nos habla de que las células de la granulosa y las células de la teca interna tienen una función combinada, o sea, actúan en conjunto con el fin de generar este pico de estrógenos que vamos a tener en la etapa justamente folicular o estrogénica, que es la primera etapa del ciclo sexual femenino, a nivel ovario. Entonces, las células de la teca interna tienen receptores para hormona luteinizante, para LH, que va a estimular la síntesis de andrógenos débiles. Estos en parte van a ir a sangre, pero la mayoría, como justamente son hormonas esteroides, componente lipídico, como ustedes deben saber de biología celular, difunden a través de las membranas. Entonces, la mayor parte de estos andrógenos débiles difunden hacia las células de la granulosa. Las células de la granulosa tienen receptores para hormona folículo estimulante, para FSH, que estimula la síntesis de una enzima que es la aromatasa. Y la aromatasa tiene la posibilidad de, a partir de andrógenos débiles, generar estrógenos, como por ejemplo el estradiol, o sea, los aromatiza. Entonces, estas células, estas dos, actúan en conjunto, o sea, la célula de la teca interna no tiene aromatasa, pero tiene receptor de LH que estimula la síntesis de andrógenos débiles. Los andrógenos débiles difunden por difusión simple a las células de la granulosa,
y las células de la granulosa, que sí tienen aromatasa porque tienen receptores para hormona folículo estimulante, convierten estos andrógenos débiles en estrógenos. Y los estrógenos pasan a sangre y generan, digamos, estos niveles elevados de estrógenos que vamos a ver en la primera etapa del ciclo folicular. También es importante que recuerden que las células de la granulosa también tienen receptores para LH, pero principalmente van a ser útiles en la segunda etapa del ciclo. ¿Se entendió bien esta? Es bastante sencillo igual. Pero bueno, lo tienen que saber. Y es divertido. Ok, entonces respecto al último folículo que nos queda, que es el folículo de Graf, es el que va a ser ovulado. Este es bastante difícil de encontrar porque, bueno, justamente como que se da en horas preovulatorias, digamos, es muy difícil encontrar un ovario que esté justo por ovular. Entonces, bueno, quizás es difícil de ver en preparados de la cátedra y eso. Pero bueno, principalmente es enorme, o sea, tiene hasta 20 milímetros. Incluso se puede encontrar, o sea, se lo puede encontrar como protruyendo sobre la corteza si está a punto de ser ovulado. El ovocito tiene hasta 150 micrones, y bueno, nada, el antro es enorme, o sea, es muy grande, las células de la granulosa tienen una gran cantidad de capas también, y ya en los estadios bien preovulatorios, digamos, el ovocito con la corona radiata se encuentran como inmersos en el antro, o sea, como que se van desprendiendo para ser ovulados. El proceso de ovulación, creo que lo tienen que saber, pero es bastante largo, así que nada más, queda para que ustedes lo lean en casa. Pero, bueno, recuerden que este folículo de Graf es el que se ovula. También se llama folículo terciario. Bueno, entonces, hasta acá con lo que serían los folículos, ya empezamos con lo que vamos a encontrar más en la etapa... Juli, fase volveme un segundito que les quiero decir algo de vuelta tridimensionalmente. Lo que Juli les dijo es tal cual. Fíjense que este folículo terciario ya es tan grande que protruye sobre la superficie del ovario, ¿sí? De hecho, si yo fuera un médico de fertilidad, puedo ir a buscar esa protrusión y aspirar de ahí directamente el ovocito para hacer una fecundación in vitro, etc. ¿Sí? Es visual, se ve, ¿sí? Se ve. Porque lo que está pasando es que el folículo creció tanto que empuja la pared y empieza a verse, se llaman estigmas, eso, ¿sí? Se empieza a ver sobre la superficie del ovario. El otro tema importante, fíjense que todavía en este que nosotros estamos viendo, se los voy a marcar acá, en el que estamos viendo todavía, ay, ¿qué tocaste, Javi? Acá. Fíjense esto, ¿no? ¿Ven que todavía está asociado, el ovocito con su corona radiada está asociado todavía a la pared del folículo? ¿Sí? Bueno, cuando se aproxime la hora de la ovulación, en el folículo de De Graaf realmente va a estar flotando, ¿sí? O sea, este ovocito que está acá, este ovocito, de golpe ahora lo van a encontrar flotando en el medio del líquido antral. Con lo cual lo vuelve mucho más difícil todavía de que ustedes tengan tanta suerte de que lo agarren justo. Por eso es muy poco probable que nosotros podamos diagnosticar, esperen que borro, que podamos diagnosticar un folículo de De Graaf, ¿sí? A punto de ser ovulado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos conceptos me parece que son súper importantes porque generalmente lo que ustedes van a ver es un secundario tardío, ¿sí? Y un terciario de De Graaf es muy poco probable que lo puedan ver. Dura horas y segundo, el ovocito con su corona radiada debería estar flotando en el líquido antral. Y además hay un tercer problemita. Dura poco, tiene que estar flotando. ¿Y qué pasa si el pedúnculo estaba en un plano que ustedes no están viendo? Y acá voy a tratar de hacerlo con mi mano y mi puño, ¿sí? Este es mi mano, es el ovocito. Y está agarrado de esta manera. Todo bárbaro si ustedes ven un corte como lo están viendo en la pantalla. Pero si ustedes ven un corte así, ¿ven que pueden no llegar a ver el pedúnculo? ¿Me siguen? ¿Sí? El corte pasó por acá y está el pedúnculo para atrás y ustedes no lo ven porque estaba en otro plano. ¿Se entiende la idea? Que es muy difícil en histología cuando ustedes tienen como algo sosteniendo que ustedes vean todo si no agarran justo el corte perfecto. Es muy difícil en la cámara en 2D, pero espero lo puedan entender y si no lo charlamos después. ¿Sí? Entonces, moraleja, folículo de Graf, no vamos a decir tenemos un folículo de Graf. En todo caso, ustedes pueden decir, bueno, si estuviera flotando, como les dijo Juli, si esto estuviera flotando, sería un de Graf, así es un terciario tardío. ¿Se entiende? ¿Sí? Tamaño grande. Fíjense el aumento que estamos viendo esto. Comparen los tamaños de lo que estábamos viendo. Después cuando vean el videito este de vuelta, comparen los tamaños. ¿Sí? Súper importante. ¿De acuerdo? Perdimos ya el ovocito, para retomar la historia que estaba contando Juli.
el ovocito ya se fue. El proceso de ovulación implica una ruptura de la superficie. ¿Se acuerdan de ese epitelio germinativo, mal llamado germinativo, que tiene el ovario? Bueno, implica una ruptura física de eso, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la ruptura física? Hay fibras de músculo liso que comprimen este folículo de Graf que tiene el líquido antral y el ovocito flotando ahí, lo comprimen y eso produce una ruptura física, ruptura de la pared exterior del ovario, ¿sí? Y ahí viene la trompa de Falopio y toma con sus fimbrias ese ovocito y se lo lleva, ¿sí? Todo ese proceso, léanlo, chusméenlo, es súper interesante, súper entretenido, pero lo interesante también es que la trompa de Falopio, si esta es la superficie del ovario, se acerca y permite que ese ovocito salga por ahí. Pero también el ovocito puede llegar a caer a la cavidad abdominal, ¿sí? Porque no está conectado esto físicamente, sino que las fibras se acercan en el momento de la ovulación, ¿sí? De la trompa de Falopio. Así que, súper importante que entiendan todo ese proceso. Se fue, ¿sí? El ovocito se fue. ¿Qué pasa con todo lo que queda? Es lo que les está contando Juli ahora. Me callo, Juli. Okay. No, bueno, entonces como decía Javi, el ovocito con la corona radiata se ovula y nos va a quedar todo lo que era el folículo remanente, o sea, todo lo que era el folículo sin ovocito corona radiata. ¿Qué es esta estructura que vemos acá? Que es una estructura maciza de bordes irregulares que es justamente el cuerpo lúteo. En la porción central, depende, digamos, la vejez del cuerpo lúteo, podemos tener o un coágulo hemático central o un cuerpo fibroso, si es que ya fue invadido por tejido fibroso, digamos, en la porción central. Creo que esto es un cuerpo fibroso, igual necesitaríamos más aumento para poder saberlo. Y digamos, la gracia del cuerpo lúteo, o sea, su función endocrina, va a estar dado por las células que lo rodean. Entonces, en la porción más central, vamos a tener estas células que vemos acá, que tienen núcleos de cromatina laxa, tienen morfología medio poligonal, y un citoplasma acidófilo bien pálido, o sea, casi negativo. Ultraestructuralmente tienen otra estructura de células sintetizadoras de hormonas esteroideas, y que son las células que antes eran de la granulosa, y ahora van a ser llamadas células granuluteínicas. Y estas, debido a sus receptores de hormona luteinizante, ¿se acuerdan que yo les había dicho que las células de la granulosa también tenían receptores de LH? Van a sintetizar principalmente progesterona y en menor medida relaxina e inhibina, creo también. Y después tenemos otro tipo de células que son por ejemplo, estas que vemos acá, que tienen citoplasma acidófilo, o sea, más acidófilo que las granuluteínicas, tienen núcleo de cromatina un poco más densa, pero sigue siendo cromatina laxa, y eran las que eran células de la teca interna, que ahora pasan a llamarse las células tecoluteínicas, que también, digamos, por sus receptores de LH, van a sintetizar progesterona y estrógenos, o sea, en mayor medida estrógenos, pero también progesterona. Y a grandes rasgos, la función del cuerpo lúteo, o sea, la gracia del cuerpo lúteo, es la síntesis de progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona va a ser la hormona que más se va a sintetizar en esta segunda etapa, ahora lo vamos a ver cuando integremos el ciclo, que también se llama justamente esta etapa progestacional. Y la progesterona lo que nos va a permitir es como generar un medio propicio para que ocurra la fecundación. Si a los 10-12 días, si no hubo fecundación, el cuerpo lúteo como que degenera a esta estructura que vemos acá, que es el cuerpo albicans, también se llama cuerpo blanco, que es como una estructura fibrosa, o sea, es bien negativa, o sea, esto que estamos viendo acá, o sea, bien pálida, que es lo que era el cuerpo lúteo cuando no hay embarazo, o sea, cuando no hay embarazo degenera a cuerpo albicans. En el caso de que haya embarazo, el cuerpo lúteo se mantiene, porque es el que va a mantener viable, si se quiere, el embarazo durante las primeras semanas de gestación, gracias a su secreción de progesterona, ¿no? Y por último, bueno, esto que ya les habíamos hablado bastante, de lo que son los folículos atrésicos. ¿Cómo los distinguimos al microscopio óptico? Bueno, principalmente, o sea, a grandes rasgos, digamos, el proceso de atresia, tenemos que el ovocito entra en apoptosis, y que la membrana pelúcida, que era la que rodeaba el ovocito, se pliega, digamos, hacia el lugar donde estaba el ovocito, se pliega hacia adentro, y quedan estas estructuras que ven acá, bien acidófilas, que es como si fuera la membrana plegada acidófila, es como si fuera, no sé, una raya acidófila, que vemos en la porción donde antes estaba el ovocito. Respecto a los folículos atrésicos, vamos a tener atrésicos antrales y preantrales. O sea, los preantrales son estos más pequeños, o sea, que entraron en atresia antes de llegar a madurar a folículos antrales, y los folículos atrésicos antrales son los que entraron en atresia cuando ya tenían antro. Este segundo proceso de atresia es un poco más complejo, digamos, y es también un
un poco más teórico, yo se los voy a decir a grandes rasgos. El antro va a ser invadido por tejido capilar y tejido conectivo. O sea, vamos a ver cómo medio estructuras así como invadidas, como el antro invadido por haces de tejido conectivo. Y también característico vamos a encontrar la membrana pelúcida plegada. O sea, la membrana pelúcida plegada nos tiene que llevar inmediatamente a que estamos ante la presencia de un folículo atrésico. Igual justo estos no sé si se ve muy bien, pero fíjense esta estructura que vemos acá, estas son la membrana pelúcida plegada de la que les estoy hablando. Y bueno, La membrana pelúcida, perdón, Juli, la membrana pelúcida, gente, permanece más tiempo porque tiene un contenido de hidrato de carbono muy grande, entonces permanece durante más tiempo y les marca a ustedes dónde quedó el atrésico, ¿sí? Serían como los huesos, ¿sí? No es la mejor aproximación, pero sería lo que queda más tiempo hasta que desaparece completamente. Entonces eso a ustedes les marca. Fíjense que en este campo hay varios, incluso desde del otro lado del campo hay más folículos atrésicos. Ustedes lo que ven es una membrana pelúcida arrugada, ¿sí? Sépanlo el concepto ese porque a veces es una falla que uno la ve tremendamente en exámenes, que no saben qué diablos es la atresia, ni los folículos atrésicos, ni saberlos reconocer, y la verdad que es súper importante, ¿sí? Súper importante. Queda 1 minuto 55, no sé si mandarme a explicar ciclo ovárico ya, o esperamos sin alguna duda. No, si tienen alguna duda, y si no, abrimos con una sesión nueva que es más piola. No hay. Dudas no, van a salir las dudas cuando lo lean en profundidad, van a salir muchas dudas. Nada, súper entretenido este tema y súper interesante también, de cómo las cosas se acoplan una con otra. Después, cuando vean en embrio fecundación, van a completar un poco la historia de esto, ¿no? Probablemente si ustedes estuvieran viendo esto en el segundo cuatrimestre, ya habiendo pasado por embrio, habría cosas que les sonarían más cercanas. Acá van a tener que construir al revés. Primero van a conocer la histología y después en embrio van a ver un poco cómo es el proceso de fecundación y cómo, digamos, todo esto empieza a cuadrar en un funcionamiento del órgano, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Solo un detalle que tal vez es importante en menos de un minuto que queda. Nosotros decimos que siempre van a haber folículos de Graf o folículos muy maduros, secundarios tardíos, uno solo por ovario generalmente, excepto en animales que poliovulan, por ejemplo los que tenemos en la cátedra que son de gatos, y excepto en mujeres que acaban de dejar de tomar pastillas anticonceptivas, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque las pastillas anticonceptivas producen un nivel alto de hormonas esteroides que hace que se confunda el ciclo y no ovule. Pero hay muchos ovocitos que ganaron la carrera. Entonces, cuando ustedes levanten la barrera, van a llegar todos. Y ahí se producen embarazos múltiples, ¿sí? Generalmente. Así que nada, es un detalle así en el último minuto, como para el que llegó hasta acá del video, vea ese detalle que por ahí le cambia el futuro. Me callo, corto esta sesión y volvemos a una nueva, ¿sí?